Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial, rebosantes de energía y listos para sumergirse en una noticia que, sin exagerar, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque lo que hoy vamos a desgranar tiene a los fans más acérrimos de Demet Özdemir y Can Yaman con el corazón latiendo a 1000 por hora y las mandíbulas desencajadas. Sí, amigos, estamos hablando de ese secreto que hasta ahora parecía guardado bajo 7 llaves, un enigma que ha alimentado miles de conversaciones y especulaciones. Y es que un testigo clave, alguien que estuvo allí en el momento cumbre, ha decidido romper su silencio. Así es. Vamos a hablar de ese famoso y legendario beso entre Demet y Can, un instante que para muchos marcó un antes y un después, un momento que congeló el tiempo y que ahora, gracias a las palabras de alguien que lo vivió de cerca, se revela con detalles sorprendentes. Abróchense los cinturones, porque esto se pone sumamente interesante. Y antes de que se me olvide en ese torbellino de emociones, si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y no olviden activar la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es la gasolina que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del universo turco. Hay momentos en la vida, y sobre todo en la ficción, que trascienden la pantalla y se graban a fuego en la memoria colectiva. Y el beso que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman, indiscutiblemente una de las parejas más queridas, seguidas y comentadas de la televisión turca, es sin lugar a dudas uno de esos capítulos imborrables. Desde el instante en que las chispas saltaron en el set de rodaje de la exitosa serie Erkencikus, su química era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba las cámaras y se instalaba en los hogares de millones de espectadores. Era una conexión innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus fans, esa legión incondicional que los acompañó fielmente capítulo tras capítulo, anhelaba ver esa mágica conexión plasmada en la vida real. Y un día sucedió. Ese beso tan anhelado, tan esperado, tan comentado, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de incontables rumores, teorías y especulaciones. ¿Fue algo espontáneo, nacido de la pasión del momento? ¿Fue una indicación precisa del director, un recurso para potenciar la trama? ¿O qué se escondía realmente detrás de esa mirada intensa, de ese acercamiento tan apasionado? Bueno, pues amigos, parece que por fin tenemos una respuesta, o al menos una perspectiva mucho más clara y reveladora gracias a las palabras de una persona que estuvo presente en ese instante crucial. Este testigo, cuya identidad se mantiene en estricta reserva por razones de protección, ha decidido dar un paso al frente y romper su silencio para ofrecer una versión de los hechos que no solo desmiente algunas de las teorías más descabelladas, sino que también confirma otras que flotaban en el aire. Según lo que nos llega, este beso en cuestión no fue simplemente una indicación del director, ni un simple gesto de camaradería entre actores que cumplen su labor. Fue algo, según se relata, mucho más personal, cargado de una emoción genuina y profunda que trascendió con creces el ámbito de las cámaras y los guiones. El testigo, que formaba parte del equipo de producción, describe que el ambiente en el set aquella tarde en particular era, para decirlo de alguna manera, electrizante. Habían estado filmando escenas de una intensidad emocional creciente entre Demet y Can, secuencias que exploraban la palpable atracción que se desarrollaba entre sus personajes, Sanem y Can. La tensión acumulada durante días y días de rodaje, las miradas cómplices que se cruzaban en los descansos, las conversaciones privadas que trascendían las líneas del guión, todo, absolutamente todo, parecía indicar que algo grande estaba a punto de suceder, que esa energía latente estaba a punto de explotar. Y vaya si explotó. El relato del testigo pinta un cuadro vívido, casi cinematográfico, de lo que sucedió. Nos transporta al set de rodaje a una escena particularmente romántica, de esas que te dejan sin aliento con el corazón en un puño. La cámara estaba estratégicamente posicionada para capturar cada matiz, cada respiración, cada latido de emoción. Demet y Can estaban, sin duda, sumergidos en sus personajes, dando vida a Sanem y Can con una maestría excepcional. Pero, según las palabras del testigo, en ese preciso momento, la línea, esa delgada y a veces casi invisible línea entre la ficción y la realidad, comenzó a volverse peligrosamente difusa. Había una conexión, una energía palpable, una vibración que llenaba el aire, casi como si se pudiera tocar. Y en un momento dado, tras una línea de diálogo particularmente emotiva, cargada de sentimiento, se produjo un breve, pero significativo, silencio. Un silencio cargado de anticipación. De algo que estaba por venir.
Y fue entonces en ese instante suspendido en el tiempo, cuando ocurrió el suceso que todos esperábamos o intuíamos. El testigo enfatiza con claridad que no fue una indicación explícita del director lo que desencadenó el beso. Más bien fue una especie de acuerdo tácito, una comprensión mutua que surgió de forma natural entre Demet y Khan. Sus miradas se cruzaron, y en esos ojos se reflejaba una compleja mezcla de deseo incipiente, una profunda complicidad y quizás un atisbo de nerviosismo. Khan Yaman, conocido por su arrollador carisma y una naturalidad que desarma, se inclinó lentamente hacia Demet. Y ella, en lugar de mostrar incomodidad, sorpresa o de retroceder, pareció recibir su acercamiento con una mezcla de asombro y una clara aceptación. El testigo recalca la intensidad del momento, la forma en que el tiempo pareció detenerse para todos los presentes, como si el mundo exterior dejara de existir. El beso fue descrito como apasionado, prolongado, y se sintió, según las palabras de quien lo presenció directamente, increíblemente real. No tuvo el matiz de algo ensayado o actuado, sino la fuerza de una expresión genuina de los sentimientos que en ese instante específico ambos compartían. Pero lo que más sorprendió al testigo, y lo que sin duda quiere compartir con nosotros hoy, es la reacción posterior. Después de ese beso hubo un breve pero significativo instante de quietud. Demet y Khan se separaron suavemente y en sus rostros se reflejaba una emoción que iba mucho más allá de la mera interpretación de un personaje. Se miraron fijamente con una expresión de asombro, quizás un poco de rubor, una confesión tácita. Hubo una risa nerviosa, casi tímida, seguida de un gesto reconfortante de Khan, una mano que se posó en el hombro de Demet, como reafirmando esa conexión que acababa de manifestarse de forma tan contundente. El testigo recuerda que el resto del equipo de rodaje se quedó en un silencio casi reverencial, como si no quisieran romper la magia, la atmósfera especial que se había creado. Incluso el director, responsable de la escena, optó por no intervenir de inmediato, permitiendo que la naturalidad y la espontaneidad de ese encuentro se desarrollaran por sí solas. Esta revelación es fascinante no solo porque arroja luz sobre uno de los momentos más icónicos de la pareja en la pantalla, sino también porque nos da una pincelada de la posible dinámica que existía entre ellos fuera de los sets de rodaje. Durante mucho tiempo los fans especularon sin cesar sobre una posible relación sentimental entre Demet y Khan. Las innumerables imágenes de ellos juntos en eventos sociales o en sus tiempos libres, sus interacciones públicas y en redes sociales, todo alimentaba esa idea, esa esperanza. Sin embargo, hasta ahora nunca habíamos tenido un relato tan directo, tan detallado, de alguien que presenciara un momento de tanta intimidad, de tanta espontaneidad, de tanta verdad entre ellos. El testigo añade un detalle que considero crucial: la atmósfera en el set de rodaje cambió radicalmente después de ese beso. No es que dejaran de ser profesionales, en absoluto. Su compromiso con la serie y con sus personajes seguía intacto. Pero sí se percibía una nueva capa de complicidad, una conexión más profunda que antes. Las escenas posteriores, según este relato, se filmaron con una intensidad aún mayor, alimentadas por la energía poderosa que este beso había liberado. La química entre ellos se volvió aún más palpable, más visible y los fans, aunque no supieran exactamente por qué sintieron esa diferencia sutil pero significativa en la pantalla. Era como si algo se hubiera desbloqueado. Es importante y creo que debemos recalcarlo, que aunque este testimonio ofrece una perspectiva muy valiosa y reveladora, la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman siempre ha sido objeto de un intenso debate público. Ambos son figuras públicas muy queridas, admiradas y su vida privada, o al menos lo que se percibe de ella, genera un interés masivo, casi insaciable. Lo que este testigo nos cuenta nos permite imaginar, con un poco más de detalle y realidad, lo que pudo haber estado sucediendo entre bastidores. Nos invita a reflexionar sobre esa delgada y a veces difusa línea que a veces separa la ficción de la realidad, especialmente cuando la química entre dos actores es tan potente, tan magnética. Este secreto, ahora revelado por este testigo clave, nos ayuda a comprender de una manera más profunda la intensidad de su conexión en Nerkenzikus. Ya no se trata solo de la brillante interpretación de dos grandes actores que se entregan a sus papeles, sino de la poderosa posibilidad de que ese beso haya sido, en gran medida, un reflejo de algo más profundo, de algo más personal, de un sentimiento real que estaba floreciendo. Es una historia que sin duda alguna, seguirá dando mucho de qué hablar, alimentando la imaginación de los fans y de los amantes del drama turco. Y bueno, queridos amigos y seguidores de nuestro canal, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Hemos desentrañado un secreto bastante jugoso, un detalle que muchos esperaban conocer sobre ese beso legendario entre Demet Özdemir y Can Yaman. Todo gracias a las valientes declaraciones de un testigo presencial que ha decidido compartir su versión de los hechos con nosotros. Hemos aprendido que, según este relato detallado, ese momento fue mucho más que una simple escena de actuación, revelando una conexión genuina, espontánea y profunda entre los actores. Esperamos sinceramente que les haya resultado tan intrigante, tan emocionante e informativo como a nosotros nos ha resultado investigarlo y contárselo. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención, su tiempo y su interés son sumamente valiosos para nosotros, y nos motivan a seguir buscando y compartiendo las noticias más fascinantes. Ahora y como siempre nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Creían que había algo más entre Demet y Can en ese momento? ¿Les sorprenden estas declaraciones o las ven como una confirmación de sus sospechas? Déjenos todos sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y antes de despedirnos formalmente, no olviden, por favor, darle a me gusta a este vídeo si lo han disfrutado, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans acérrimos de Demet y Can, y lo más importante, si aún no lo han hecho, les pedimos encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita. Así se asegurarán de estar siempre al tanto de todas nuestras próximas noticias, exclusivas y análisis. Gracias de nuevo por estar ahí, por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Chao, chao.